auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Me gusta saludarte, Jorge. Bien, hemos querido tocar esta semana un tema bastante preocupante, diría yo, el manejo de licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay una tendencia china que ahora nos van a explicar nuestros invitados, Milton Bonges y Guido Valdivia de Capeco, como sabemos, y Milton, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y director de Evidencia Consultores. Bien, el tema es un poco preocupante. Hemos podido acceder a lo que ha mencionado el presidente de Capeco, Jorge Zapata, en Canal N, sobre empresas chinas que ganan licitaciones con condiciones realmente de desigualdad con empresas peruanas, ¿no? En voz de Karelin López se hablaba de un club de la construcción chino. Y se habla pues de que no está parejo el piso para las empresas peruanas de construcción. Así que un tema preocupante, porque los peruanos, por supuesto que estamos abiertos a la inversión extranjera, pero el suelo tiene que estar parejo para todos y las empresas peruanas de construcción también tienen que desarrollarse. Entonces, mi primera pregunta para nuestros invitados, Guido, es ¿qué está pasando? Cuéntanos un poco en general qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es que una mala normativa de contratación pública está generando espacios para que se produzcan para que se vuelvan a producir este tipo de problemas que muy probablemente deriven en un caso de corrupción. Siempre hay que hablar en condicional porque hay un proceso de investigación que va a empezar. Pero cuando las reglas dejan esos espacios, se genera un problema de esta naturaleza. Lo hemos dicho acá varias veces, la norma de contratación pública debe recoger, por ejemplo, las experiencias de los acuerdos gobierno a gobierno para tratar de introducir las metodologías de selección. Menciono solo una. En el Perú se permite que se vaya al 90% y ahora al 80% del valor referencial de una obra, y como todos van a esa condición, se elige por sorteo. A eso se suma que se plantean determinadas condiciones que hacen que muchas empresas peruanas, pero también extranjeras, que no tienen el respaldo del Estado, ni tienen el Estado como propietario de las empresas, se vean, se vean perjudicadas, discriminadas, y eso hace un espacio para los casos que estamos viendo ahora. Milton, efectivamente lo que dice Guido tiene un sustento válido, porque efectivamente lo hemos tratado en diversas oportunidades en este programa. Por ejemplo, las ventajas que se le da a las empresas chinas cuando se les solicitan líneas de crédito, sabiendo que el Estado es justamente su mayor auspiciador, mientras que otras empresas no cuentan con ese respaldo y que además en experiencias similares nunca se ha pedido línea de crédito, se pide carta fianzas. Es decir, hay una serie de modalidades que parecen haberse creado expresamente para beneficiar a ciertas empresas. Programas periodísticos lo han revelado, que esto proviene incluso de contrataciones hechas, cuando no, desde la gobernación de Junín. ¿Qué características es lo que debe tener una normatividad más sana que promueva la competencia entre empresas nacionales y otras empresas extranjeras que no cuenten, repito, con esa ventaja del respaldo estatal de las empresas chinas? Sí, mira, yo concuerdo con Guido con que efectivamente ya la norma peruana de contrataciones ha estado tan manoseada en los últimos años que requiere una mirada más fresca, más nueva. Las normas de la OCDE, por ejemplo, son mucho más transparentes, sencillas que las de nosotros. Lo hemos visto con
cuando Perú ha ejecutado inversiones bajo el paraguas de gobierno a gobierno, muchas veces tomamos las normas de los países amigos y nos va bastante mejor. Sin embargo, quiero ampliar un poco el espectro, porque no basta tener una buena norma, que en el caso peruano ya es importante, sino también hay que tener cuidado con dos temas adicionales, que es donde viene la fuente de corrupción. El primero es, lamentablemente, esa tendencia de muchas empresas a cartelizarse, ¿no? Lo que pasó con el Club de la Construcción era algo que viene de muchas décadas atrás y que hoy día parece haber revivido bajo otra forma. O sea, el cartel de las empresas más grandes, siempre es una tentación para las empresas más grandes coordinar para sacar provecho de las licitaciones. Y el otro tema, el otro factor adicional es la corrupción al interior de las entidades. En este caso, cuando tú tienes secuencialmente funcionarios a los que no le importa su trayectoria profesional, que no tienen historia, que no tienen conocimiento, que ven la posibilidad de ganar unos soles contra su prestigio, cometiendo delito, pasan también estas cosas. Entonces, a mí me preocupa mucho. Recuerda que en este gobierno, desde la primera persona que nombraron a cargo de Provías, se le tuvo que cambiar a las 24 horas porque era flagrante la falta de idoneidad para el cargo. Entonces, hay que revisar las normas, hay que también supervisar el mercado para que no haya esta concentración de empresas y hay que ser muy cuidadosos en la selección de funcionarios que tienen a su cargo la adjudicación de tanta plata. De acuerdo. Justamente quería hablar de este tema de nombramientos, Guido. Nicolás Bustamante, ministro a cargo de la cartera de MTC, ¿tú consideras que es un cambio más cosmético? Al parecer parece ser más cosmético que de fondo, porque lo que se necesita realmente es un cambio de fondo, tocando estos temas tan graves, ¿no? Exactamente, eso no va a resolver nada si es que acaso no lo empeore. El tema, y yendo un poco en la línea de lo que ha propuesto Milton, nosotros en nuestra propuesta de ley que estamos trabajando, y que estamos trabajando con el Sindicato de Construcción y también con el Colegio de Ingenieros, inicialmente por lo menos, estamos proponiendo que las entidades contratantes sean certificadas. A un contratista le piden ISOs a patadas, lo cual está bien, pero la entidad contratante no tiene ninguna certificación de calidad. Si una municipalidad no tiene esa certificación para una obra de determinado tamaño, tendría que hacerlo el gobierno regional bajo el principio de subsidiariedad. Y eso implica un cambio radical en la gestión de las normas. Otro tema, los comités especiales de adjudicación, que son autónomos, que manejan todo este proceso, están integrados por 3 personas que dependen del titular de la entidad contratante. ¿Qué cosa proponemos? Que uno de esos miembros, en las obras de mayor dimensión, habrá que establecer un criterio, sea un gerente público especializado en compras, dependiente de Servir o de OCE, eso ya se verá. Y esta persona es la que garantizaría en el momento. La Contraloría llega cuando ya ocurrió el problema. Y cuando ya ocurrió el problema, ya la obra se malogró, porque o se retrasa o se deja inconclusa. Estas decisiones tienen que ser necesariamente discutidas, pero si no apostamos a ese cambio, independientemente de quién sea el funcionario que se ponga, y naturalmente más si tiene cuestionamientos de inicio, las cosas van a seguir igual. Es el cambio de reglas y de forma en que gestiona el Estado fundamental. Y un tercer tema, Jorge y amigos, ¿cómo es posible que la intervención de un intermediario o de un congresista puede hacer que una obra que esté
en el puesto 900 pase al primero. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Eso tiene que cambiar. Hay mecanismos como, por ejemplo, el de los fondos concursables, que se han utilizado en el Perú para los fondos contravalor, que debe recordar Milton, y que funcionaban perfectamente, de tal manera que no pueda generarse, porque desde ahí empieza el problema. Desde que alguien dice, mira, yo recién llegué ayer, pero lo necesito para ahora. Eso no puede volver a ocurrir. Milton, justamente hablando de idoneidad de los funcionarios a cargo de estas contrataciones, o por lo menos a cargo de la supervisión de las contrataciones, recordemos que el actual jefe de Provías es un personaje que carece de licencia de conducir porque se le retiró, dado que manejaba en estado de embriaguez y por lo tanto no puede ni siquiera manejar su propio carro, pero maneja Provías nacionales. Esas son las cosas inauditas que uno tiene que observar en el presente gobierno de Pedro Castillo. Pero te pregunto en relación también a la transparencia con la que supuestamente actúan las empresas chinas. Todos sabemos que en la República Popular de China cualquier acto de corrupción incluso llega a ser condenado con la pena de muerte. Yo recuerdo al vicealcalde de Beijing en la época en que se hicieron los Juegos Olímpicos del año 2010, fue condenado a muerte porque se le encontró actos de corrupción. Pareciera que con China podían ser las cosas mucho más drásticamente transparentes. ¿Y por qué no lo son? ¿Es un problema nuestro? ¿Es un problema de las empresas chinas? Mira, hay problemas en todas las aristas que acabamos de mencionar, ¿no? Al ser pocas empresas muy amigas, siempre hay este incentivo a la cartelización y a ponerse de acuerdo. Si eso además pones funcionarios poco apropiados, tienes el caldo de cultivo para la corrupción. Pero adicionalmente, sobre todo para las inversiones descentralizadas, quiero resaltar lo que acaba de decir Guido también. Este mecanismo de transferencias, que los ministerios puedan repartir dinero sin criterios técnicos de prelación claritos. Ya la viceministra de Transporte renunció diciendo que no se estaban respetando los criterios de prelación de obras porque viene un congresista con un alcalde amigo y seguramente con un constructor atrás, les entrega la plata y luego el gobierno nacional pierde total gobernabilidad sobre cómo se adjudica. Y ahí viene la variación de las bases para que esa empresa que financió el perfil o el expediente técnico finalmente se termine adjudicando la obra. En otros países las transferencias se hacen a partir de lo que llaman los bancos de desarrollo. Fue la experiencia de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, de Japón, donde es el ente financiador el que supervisa las licitaciones también para que no pasen este desvío de recursos. Muy rapidito, Guido, que nos queda solo un minuto. ¿Cuál debería ser el papel del Congreso, de la Contraloría, del Poder Judicial para evitar estas mafias y esta corrupción dentro del Estado? Porque al final los grandes perjudicados de las no aplicación de las obras, de la no construcción de las obras, pues es el pueblo peruano, el que se queda siempre bailando solo. Entonces, ¿cuál debería ser el papel de ellos? Bueno, y la gente más pobre, que es la que tiene más que perder, ¿no? Bueno, en el caso del Congreso, nosotros hemos propuesto que se constituya una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo y con las entidades representativas del sector para discutir una nueva ley de contratación pública. Es un tema muy serio porque afecta hasta la democracia. Cuidado, tenemos presidentes que han sido y están siendo cuestionados por esto. En el caso del Poder Judicial, ahí hay un tema, porque en mi opinión, y en la opinión de Capeco, llegar al Poder Judicial es perder. El Poder Judicial lo único que tiene que hacer es aplicar el Código Penal o el Código Civil, pero lo que tenemos que hacer es generar instrumentos, por ejemplo, y acá también lo hemos hablado, de las juntas de resolución de disputas,
que permiten resolver los problemas de conflictos antes de llegar al Poder Judicial. Una vez que se detecta la corrupción, el Código Penal tiene tantos artículos como para contener cualquier sanción que se pueda dar, pero ya llegar a ese punto es perder, y eso es lo que hay que entender. Perfecto. Muchísimas gracias a Guido Valdivia de Capeco, a Milton Monjes, exministro, y de Irensa Consultores, por estar con nosotros y tocar este tema, que es un tema realmente caliente y que se tiene que escuchar en el gobierno, porque es un tema que tiene que cambiar ya. César, tenías un anuncio que darnos. No nos vamos a despedir sin antes anunciarles a todo nuestro público televidente que si es proveedor o quiere ser proveedor del sector de infraestructura y construcción, tiene que participar en la nueva multiplataforma internacional, ojo, de información y promoción de sus productos o servicios en el Perú y en más de 30 países del mundo. Su nombre es Perú Construye Latam Construction, de tal manera que tome en cuenta ello para que pueda optimizar su negocio, repetimos, en el rubro de infraestructura y construcción. Esta semana también quiero mandar un saludo. Esta semana ha sido la semana de la mujer, el Día de la Mujer. Mandar un saludo a todas las mujeres. Y también recordarles que somos, tanto Rumbo Minero como Perú Construye, los programas hace 11 años líderes en la televisión peruana. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo fin de semana. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GSG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GSG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú.